Bendiciones para todos en esta tarde. Quiero saludarles. Quiero impartir una palabra de formación sobre su vida. Sabes, estamos en tiempos muy peligrosos, en tiempos muy difíciles. La palabra de Dios declara que en los últimos, y quiero que por favor le preste atención a esta declaración que hizo Jesús. Jesús dijo que en los últimos tiempos el corazón de muchos se enfriará. El corazón de muchos se enfriará. No solamente eso, sino que estamos viviendo los tiempos tanto del corazón frío como estamos viviendo los tiempos donde los escogidos serán engañados. Por eso es importante ver hoy en día, es común, más bien no importante, es común ver hoy en día cómo muchos creyentes están siendo apartados de la fe porque el espíritu de este siglo, el espíritu de esta era, los está atrayendo hacia el mundo, hacia otras cosas que no es Dios. Pero también vemos cómo el corazón de muchos creyentes se enfría, se apaga. La palabra de Mateo declara el por qué. Por sus afanes, por sus falta de profundidad en su corazón para que la palabra no entre, porque la palabra no la entiende. Bueno, son muchos factores por los cuales un creyente se puede apartar y desafortunadamente son muchos los creyentes que se están apartando de Dios. Ahora, esta tarde a las 6 de la tarde voy a impartir una palabra de liderazgo que tiene que ver con el poder del duplicar y del multiplicar. Esa es una palabra que Dios nos ha dado a través de nuestro libro, nuestro módulo, el líder o el liderazgo. Líder o liderazgo. Este es un discipulado que Dios me ha permitido escribir, ¿verdad? Y que estoy impartiendo a los ministerios aquí en Casa de Gobierno, a los líderes en Casa de Gobierno. Y es a través de este material que estamos formando a nuestros líderes, creando una identidad, estableciendo un propósito para sus vidas. También hemos impartido en diferentes lugares. Parte lo hicimos en Barranca Bermeja, parte lo hicimos en Facatativá, donde nos han abierto las puertas para ministrar y para impartir parte de este discipulado. Ahora, voy a hablar acerca del poder del duplicar y del multiplicar. ¿Por qué es tan importante en estos últimos tiempos duplicarnos y multiplicarnos en los líderes para que ellos puedan seguir adelante la visión que Dios nos ha entregado? Eso lo entregaré en la tarde. Ahora, hoy quiero tomarme este espacio, quise abrir este espacio, el Espíritu me ministró que abriera este espacio para hablarle un poco acerca del llamamiento. Necesitamos líderes, necesitamos creyentes que se comprometan con el llamado de Dios. No solamente que se comprometan con el congregarse, con el asistir a una congregación. ¿Es importante congregarnos? Claro que sí. ¿Es necesario congregarnos? Por supuesto. ¿Debemos tener una identidad con un lugar? Claro que sí. Pero más allá de ello, necesitamos que el creyente se conecte con el llamado, con lo que es un llamamiento. ¿Por qué razón muchas personas, muchos cristianos se desaniman con facilidad al comienzo de algunos aspectos? Pero cuando tú no entiendes un llamado, cuando tú no tienes claro un llamamiento de parte de Dios, entonces va a ser fácil para ti simplemente desanimarte, simplemente dejar de congregarte, porque no tienes claro qué perseguir, porque no tienes una visión clara para perseguir respecto a lo que Dios te ha dado. Y en estos tiempos la gente cristiana se parece más al mundo que a la misma palabra de Dios. Cada vez que hablamos con creyentes, cada vez que hablamos incluso en nuestra congregación, personas con voces de derrota, con voces de fracaso, con una identidad completamente cambiada, completamente transformada, completamente fragmentada. No saben muchos de ellos para dónde ir, no conocen cuál es su rumbo, no conocen su propósito, no tienen una identidad clara con la palabra. ¿Cómo decimos eso? Porque cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, ellos simplemente se desaniman, ellos simplemente se apagan, ellos simplemente se van. Ellos simplemente se enojan, ellos simplemente se rebelan, ellos simplemente van en contra de la voluntad de Dios. Cuando tú no tienes una identidad clara con la palabra, no te vas a parecer a la palabra. Déjame repetir eso. Cuando tú no tienes una identidad clara con la palabra de Dios, cada día te vas a parecer menos a la palabra de Dios.
Cada día vas a dejar de tener fe, cada día vas a dejar de tener esperanza, cada día vas a dejar de tener amor, cada día vas a dejar de tener pasión por Dios. Todo eso está en la palabra. Y cuando yo tengo identidad con la palabra, cada día me parezco a la palabra porque actúo como la palabra dice. Pero cuando yo no tengo esa conexión con la palabra, me voy a parecer al mundo, me voy a parecer al fracaso, me voy a parecer a la derrota, me voy a parecer a la deuda, voy a tener una identidad con mi crisis, voy a tener una identidad con la era, con este nuevo mundo que estamos viviendo, un mundo que no sabe ni siquiera para dónde va. Ok, necesitamos entender el llamamiento. Yo quiero tomar una pequeña fracción de mi material, liderazgo, para que usted conozca el material, pero para que se conecte con lo que Dios ha hecho y ha determinado hacer en su vida. ¿Qué es el llamamiento? Ahora, quiero que entienda dos cosas importantes que trataré de que me alcance el tiempo para hablárselo. El llamamiento es una acción de convocar o una acción de asignar. Una acción de convocar. ¿Quién es el que convoca? Dios. Dios convoca, pero Dios también asigna. Entonces el llamamiento es la acción de una convocatoria, pero dentro de esa convocatoria se ejecuta la acción de asignar algo específico para ese llamamiento. Un llamamiento tiene un fin y tiene un objetivo. Cuando tú eres una persona que fue llamada, por Dios, que realmente fue llamada por Dios, entonces tú fuiste convocada por Él, y por causa de haber sido convocada por Dios o convocado por Dios, tienes una asignación para cumplir. A partir del momento en que Dios te llama, y voy a repetir esto 2 veces para que no se pase por encima de ti, a partir del momento en que Dios decide llamarte, tienes una asignación para cumplir. A partir del momento en que Dios decide llamarte, tienes una asignación por la cual vivir, tienes una asignación para cumplir. Quiero que por favor, si está atento a lo que le estoy diciendo, no permita que esto pase por encima de ti. Si tú verdaderamente tienes un llamado de Dios, voy a tener cuidado con lo que voy a decir. Si tú verdaderamente tienes un llamado de parte de Dios, entonces para ti no va a existir nada más importante, ni siquiera tu propia vida, que ese llamado que Dios te dio. Voy a repetir eso porque sé que se te fue por encima. Cuando tú verdaderamente tienes un llamado de parte de Dios, un llamado que Dios te hizo porque Dios te convocó, a partir de ese llamado entonces no hay una razón para vivir que no sea la asignación que Dios te entregó para ese llamamiento. Tu vida, tu tiempo, tus intereses, tus deseos, tus anhelos, tu casa, tu familia, tu tiempo, todo deja de ser, tu economía deja de ser una prioridad y un medio por el cual te mueves, porque a partir de ese momento el llamamiento de Dios comienza a ocupar el lugar en tu vida, comienza a ocupar el lugar en tu corazón. Ese llamamiento, si viene de Dios, se ocupará en tu primer lugar. Se ocupará en tu primer lugar, pero también ese llamamiento se encargará de hacer que vivas solamente para Él, que sueñes con ese llamamiento, que te levantes con la expectativa de cumplir ese llamado, de cumplir ese llamamiento, que sueñes con ese llamamiento, que vivas para ese llamamiento, de manera que cuando tienes un llamado no de Dios, cuando no tienes un llamado de Dios, tu vida sigue siendo tu vida. Eres dueño de tu tiempo, eres dueño de tu dinero, eres dueño de tu vida, eres dueño de tus deseos te gobiernan, tus pensamientos te gobiernan. Pero cuando tienes el llamado de Dios hay una asignación. Ahora, es imposible, y quiero repetir esto, que es imposible decir que tengo una asignación que Dios me dio si no tengo primero un llamado. Para poder cumplir una asignación necesito haber sido llamado, pero es imposible haber sido llamado y no tener una asignación. Por eso cuando un llamado de Dios viene a tu vida, cuando Dios te convoca y te hace el llamado, a partir de ese momento toda tu vida deja de ser. A partir de ese momento todo tu tiempo deja de ser. Tus intereses dejan de ser. Tus pensamientos dejan de ser. Aún tu familia deja de ser la prioridad. Tu trabajo se convierte en una segunda opción. Tu economía se convierte en un medio y recurso para la obra y no para tus deseos y para tus gustos. Eso tiene que ver con un llamamiento. Ahora, aquí es importante entender que el llamamiento tiene un fin, pero también tiene un objetivo. Y este fin, como este objetivo,
simplificando lo que, para resumir y simplificar, es entregar una asignación que está relacionada con un propósito. Oh, esto es sobrenatural. Dios te llama, si te llama, Dios te llama, Dios pone en ti una asignación y la función o el fin de esa asignación es cumplir el propósito que posee la asignación. Voy a repetirlo más despacio. Dentro de la asignación hay un propósito. Tú nunca vas a descubrir un propósito si tú no tienes una asignación. Ahora, tú nunca vas a poseer una asignación si tú no tienes un llamado. Porque el llamado te entrega asignación. Y cuando Dios te entrega la asignación, ahí descubres el propósito. No el propósito para tu vida y no el propósito de tu vida, sino el propósito con el que te vas a encontrar es el propósito por el cual fuiste creado y es el propósito por el cual Dios te llamó. En otras palabras, un llamado es algo que se delega para un propósito. Escriba eso, por favor. Un llamado es algo que se delega para un propósito. ¿Qué estoy enseñando? Estoy enseñando nuestro discipulado, nuestro material, el líder o el liderazgo, material que Dios me permitió escribir, que impartimos en Facatativá, aparte que impartimos algo, una fracción en Barranca Bermeja, que Dios me ha permitido participar brevemente en otros ministerios, pero que es el material con el que estamos formando nuestro liderazgo. Necesito entonces entender un llamado claro, porque el espíritu de este siglo, el espíritu de este mundo, también hace un llamamiento. Y hace un llamamiento para pecar, hace un llamamiento para que te enfríes, hace un llamamiento para que te apartes de Dios, hace un llamamiento para que te desanimes y dejes la iglesia, hace un llamamiento para que hagas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso necesito, para poder pelear y para poder vencer, sobre el espíritu de este siglo, que es el espíritu de la era de los últimos tiempos, que tiene el poder para tomar a los escogidos y apartarlos, pero que también tiene el poder delegado para enfriar el corazón de los que se consideran firmes en la fe. Para poder vencer a ese espíritu de este siglo, yo necesito entender el llamamiento de Dios. Porque cuando entiendo el llamamiento de Dios, entiendo la asignación. Y cuando entiendo la asignación, entiendo el propósito. Y cuando hay un propósito, Satanás no puede atentar contra ese propósito. Ahora, existe una gran diferencia entre tener un llamado y ser escogido por Dios. Voy a leer Mateo capítulo 22, verso 14. Dice, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Voy a repetir, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Este pasaje bíblico, hablado por Jesús, me permite ver el panorama de la diferencia entre un llamado y un escogido. Entonces de repente hay personas que tienen un llamado y sé que nos hemos emocionado con el tema del llamado, pero hay una diferencia entre ser llamado y hay una diferencia entre ser escogido. Ahora, el ser escogido no tiene que ver con el llamamiento. El llamamiento es una cosa y ser escogido es otra cosa. Yo soy llamado por causa de una asignación para un propósito, pero yo soy escogido por causa de una función. Voy a dejar eso ahí porque hace parte del material. Solamente quiero ministrarle acerca de lo que estamos hablando. Dios puede llamarte para que cumplas determinado propósito. Dios puede llamarte para que cumplas determinado propósito. Pero eso no significa que seas escogido. Porque dice Mateo, muchos son llamados. ¿Cuánta gente es llamada? Mucha. ¿Cuánta gente llama a Dios? Mucha gente. Pero ¿cuántos son escogidos? Muy pocos. Ahora, yo tengo que tener un panorama, y el Espíritu es lindo, porque el Espíritu Santo nos permite ver que hay un panorama entre un llamado y hay un panorama entre ser escogido. Yo necesito enfocarme en un llamado, pero parece que según Mateo fuera mejor haber sido escogido. Ahora, el peligro de ser escogido,
yo lo voy a decir. El peligro de ser escogido es que la Biblia dice que los escogidos serán engañados. Voy a dejar también ese aspecto allí. Amén. Ok, vaya a darle un ejemplo. Saúl recibe un llamado, pero David es escogido. Por lo tanto, el llamado también es irrevocable. Dios llama a Saúl y permite que Saúl, dentro de ese llamado, cumpla una asignación. Pero David es escogido por Dios para desarrollar un fin diferente al llamado que tenía Saúl, aunque las funciones eran prácticamente las mismas. Es importante entender lo que la Biblia nos enseña y es importante entender qué es lo que la Biblia habla para ir cerrando. La Biblia dice, es decir, la palabra de Dios dice que los dones, ojo, que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Muy bien, eso declara la palabra. Dice, pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ok, aquí hay algo interesante. Sin embargo, la Biblia no declara que la persona que es llamada no sea irrevocable. Según la palabra, lo que es irrevocable, es decir, que no se mueve, que no se quita y que permanece, son los dones y el llamamiento. Esto es inamovible. Esto no varía, esto no se quita, esto no se pierde, esto siempre permanece. El llamamiento y los dones, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. No revocables, no se quitan, no se reclaman. Pero la palabra no dice que la persona no es irrevocable. Esto significará entonces que todo líder o que todo liderazgo, que todo líder, puede llegar a ser reemplazado. Que toda persona que fue llamada, aunque su llamado y sus dones no son irrevocables, la persona como tal puede ser revocada, puede ser quitada. Por eso es que vemos en nuestros altares líderes que se han esforzado para lograr un lugar en Dios y una posición en la iglesia, y simplemente Dios le remueve de ese cargo y trae a otro líder porque fue escogido. El primero pudo haber sido llamado, su llamado va a permanecer y sus dones también, pero el segundo pudo haber sido escogido. De manera que, aunque el llamamiento y el don no es reemplazable, el líder siempre será reemplazable. ¿Por qué? Porque la palabra declara que Saúl fue revocado por David, aunque Saúl murió con su llamado y murió con los dones que Dios le había entregado para su liderazgo. Entonces, si los líderes sí son revocables, es decir, las personas sí pueden ser removidas de su asignación, aunque no los dones y aunque no el llamamiento. Déjame darte un ejemplo para cerrar. En Mateo capítulo 7, verso 22. Dice, Jesús está hablando y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, ahí hay dones, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, ahí hay dones, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ahí hay dones. Estas personas tienen dos características. Número uno, fueron llamados, y número dos, fueron manifestados en dones. Dones de profecía, dones de sanidad y dones de liberación. Entonces, estos hombres poseen un llamado y poseen dones. Segundo aspecto, fueron llamados para sanar enfermos, para profetizar y para hacer milagros. Sin embargo, y esto es importante para los líderes, pastores, profetas, quien quiera que sea, Dios los remueve
Dios los remueve de la salvación, no les da el acceso a la salvación. Mateo 7:23 declara: y entonces les declararé, jamás os conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Ahora voy a cerrar diciéndole algo importante, y esto lo dice Jesús, Mateo 7:22-23. En Mateo 7 le estoy dando una breve enseñanza de nuestro discipulado, líder o liderazgo, discipulado que Dios me ha permitido escribir. Ahora quiero que vea algo importante aquí. Por favor, tome aire a lo que le voy a decir. Según Jesús, según el verso 22, estos hombres tienen un llamado y son usados en dones. Dios los usó de manera sobrenatural. Fue gente de unción, ok. Pero el verso 23 nos enseña un panorama. Porque el verso 23 nos permite ver, y quiero que esto llegue a la gente correcta, pero el verso 23, o por lo menos a mí me permite ver, me abre un panorama a entender que aunque pueda haber un llamamiento en la persona, y aunque puedan haber dones en una persona, y por favor entienda que lo que le voy a decir lo dijo Jesús, que aunque pueda haber un llamamiento en la persona, tú puedes haber sido llamado, y aunque seas una persona que Dios usa a través de los dones, puedes tener iniquidad. Puedes tener iniquidad. Es más, estos hombres no sabían que tenían iniquidad. Ellos se dieron cuenta el día en que no entraron a la salvación. ¿Sabe algo? Luzbel, Ezequiel 28, Isaías 14, Luzbel no sabía que tenía iniquidad. Porque la palabra dice, eras perfecto hasta que hallé. Luzbel ni siquiera sabía que tenía iniquidad. Si no fuese porque Dios hubiese hallado la iniquidad de Luzbel, Luzbel sigue ahí. Estos hombres nunca se dieron cuenta que poseían iniquidad. Ahora déjeme abrir un paréntesis. Si tú puedes por lo menos preguntarte a ti mismo, ¿cómo sabes tú, cómo supieras si tienes iniquidad? Porque estos hombres son llamados y estos hombres están usados en dones, pero tienen iniquidad. Porque la iniquidad que fue la que detectó Jesús, les impidió entrar. Ellos fueron revocados de la salvación. En lugar de ellos entraron otros líderes para ser salvos. Porque estos ni siquiera sabían que tenían iniquidad. Porque una de las características de la iniquidad es que la iniquidad la halla Dios. Dios es el único que sabe si la hay. La halló en Luzbel y la halló en estos hombres. Ahora, ¿será posible, según esta enseñanza de Mateo 7, dicha por Jesús, será posible ser un líder con un gran llamamiento y será posible tener la unción a través de los dones y ser respaldado por Dios con sanidades, con milagros, con profecía, siendo inicuo? Yo no sé si usted es la persona correcta para lo que va a oír, pero lo voy a dejar pensando en esto. La iniquidad, aprenda esto nunca lo he escuchado, pero apréndalo. La iniquidad no es un estorbo para los dones. Y la iniquidad no es un estorbo para el llamamiento. La iniquidad no evita que te muevas en dones y que seas llamado. La iniquidad no estorba eso. Porque ellos tenían iniquidad, pero eran llamados y operaban. Pero la iniquidad lo único que estorba es la salvación. Amados, Dios les bendiga. Liderazgo, discipulado, líder o liderazgo, escrito por este servidor, Ministerios Casa de Gobierno, libro registrado. Dios les bendiga. Quería impartir una pequeña parte de lo que estamos ministrando a nuestros líderes y pastores aquí en Casa de Gobierno. Esta es la mentalidad y esta es la identidad con la que estamos formando los líderes, los discípulos
y los ministros de Casa de Gobierno. Les bendigo y si usted ama a alguien, compártale esta enseñanza. Bendiciones.